Muy bien, entonces vamos a empezar. Claramente tenemos que tener claro, y ustedes ya lo vieron en algunas de las presentaciones que corresponden, que han correspondido en tiempo, en algunos días atrás, a nivel de webinarios nacionales, ¿qué es el plan, el PINA, ¿verdad? El Plan Integral de Nivelación Académico? Solo quiero destacar brevemente algunos elementos importantes acá para que esto pues siga teniendo, es decir, para activar el conocimiento previo y poder entonces entrar en aspectos más específicos de cómo operacionalizar, es decir, cómo trabajar el el plan integral de una forma mucho más articulada, mucho más clara, cómo hacerlo a nivel ya del aula, ustedes cómo van a utilizar los diferentes recursos que están disponibles para este proceso. Entonces, recuerden que para efectos de este plan, el PINA va a ser, entonces se va a definir como, o se va a entender como ese conjunto de acciones, ¿verdad? Que son a nivel académico, pedagógico, y que esto va a tener alcances. ¿Cuáles son estos alcances? Los alcances, ustedes saben muy bien de que al ser esto un plan, tiene metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces recuerden que tenemos una periodicidad, la periodicidad va entre el 2022 y el 2025, y dentro de ese gran, podríamos decir que ese periodo 22-25 es el plazo largo, ¿no? El plazo amplio. El plazo mediano sería hacer un corte en medio, y los plazos a corto plazo entonces vienen dándose por los diferentes cursos lectivos. Entonces, y cada curso lectivo a su vez va a tener a corto plazo alcances, es decir, los procesos semestrales, ¿verdad? Que ustedes desarrollan ahí. Todos esos procesos al nivel de semestre en cada curso lectivo de aquí, del 22 hasta 27. Entonces, ¿cómo se va a lograr esto? Bueno, ustedes tienen que tener claro que van a hacer acciones que tienen una implicación curricular, y aquí voy a justificar el tema. Lo curricular es lo más amplio, es decir, que ustedes van a utilizar una currícula. ¿Qué es una currícula? Un plan de estudio, que tiene otra implicación, otro camino, que es la vía pedagógica. ¿Qué es la vía pedagógica? Todo lo que tiene que ver con planeamiento y con mediación. Tiene otra vía, que es la vía evaluativa. Obviamente, esta vía evaluativa va en tres direcciones diferentes a su vez, que sería la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y, por supuesto, la evaluación sumativa. Y un cuarto componente, gran componente de estas acciones que ustedes tienen que aplicar, es el uso de la tecnología, y todas ellas en su conjunto, desde una perspectiva compleja, se articulan para que desde las diferentes instancias, yo como autoridad técnica en la parte de la enseñanza del inglés, que es lo regional, y específicamente con énfasis en el centro educativo, es decir, ustedes y toda la dinámica contextual que hay en el centro educativo, entonces aborden este proceso de la construcción de los aprendizajes para las personas estudiantes de todos los niveles, ciclos y modalidades académicas que existen en la región educativa de Libia. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Heiner Pérez, creo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, espero que quede claro este aspecto. Vean qué importante es poder ver este elemento a partir de una visión bastante compleja, una visión macro,
que incluye 4 áreas específicas: curricular, plan de estudio, pedagógico, planeamiento, mediación, evaluación, que tiene que ver con evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, y el área tecnológica, que es la incorporación de elementos como apoyo a todos los demás aspectos grandes. Entonces la tecnología viene a ser un complemento de lo curricular, de lo pedagógico y de lo evaluativo en diferentes momentos e instancias. Muy bien. Entonces, para ir aterrizando un poco más, la nivelación académica entonces va a ser un proceso que se logra a nivel de ¿qué? De la mediación pedagógica. Todo aquello, y entendamos muy bien algo acá. Mediación pedagógica, ¿qué es mediación pedagógica? Tenemos que tenerlo claro. Muchas veces nos quedamos cortos con la visión de la mediación pedagógica. Entonces, ¿qué es mediación pedagógica? ¿Qué implica la mediación pedagógica? Entonces, entendamos que la mediación pedagógica es aquel espacio en el que la persona docente realiza una serie de acciones de índole, valga la redundancia, pedagógicas, didácticas, evaluativas, desde la evaluación en sus diferentes ámbitos, para que medie entre el proceso de aprendizaje entre la persona estudiante y el contenido para el desarrollo de las diferentes partes que conlleva el proceso de aprendizaje, que son elementos cognitivos, elementos emocionales, psicológicos, destrezas, habilidades, actitudes, todo eso. Entonces ustedes son como aquel elemento fundamental, coyuntural, el docente se constituye como ese elemento que va a ayudar a que se transforme en un puente entre los diferentes elementos que constituyen el proceso de aprendizaje, en donde obviamente pues se van a activar, como está ahí en el elemento, los conocimientos previos, porque todo conocimiento o toda construcción del aprendizaje desde una perspectiva epistemológica se construye con diferentes cosas. Los conocimientos previos que tiene la persona estudiante, es decir, todas aquellas experiencias acumuladas, aquellos conocimientos que tiene la persona en relación con aquello que se le presenta como nuevo. Y entonces, esos dos elementos juntos llegan a fundirse y a crear nuevos aprendizajes o habilidades esperadas. Por eso tenemos que tener claro que en la mediación pedagógica los conocimientos previos deben activarse, deben rescatarse. Tenemos que hacer uso de ese conocimiento previo que tiene el estudiante para poder entonces obtener aprendizajes esperados. A raíz de eso, y como hemos venido sufriendo por la pandemia, pues se nos plantea un problema. ¿Cuál es el problema ante esta circunstancia? Bueno, ¿cómo atender los efectos provocados por las interrupciones en el servicio educativo que ha enfrentado el país durante los últimos 4 años? Recordemos que no solamente hemos estado de cara a una pandemia, sino que hemos estado enfrentando otras situaciones, ¿verdad? Llámense huelgas, desastres naturales, etcétera, y que inciden en el logro de los aprendizajes esperados por las personas estudiantes en la asignatura de inglés. Noten que esto tiene una base importante porque estamos planteando un problema, existe un problema y tenemos que buscarle la solución. Por eso se llega a una investigación
de tipo acción, ¿verdad? Para que lo recordemos desde lo que es investigación, la investigación-acción para poder investigar el cómo y dar las respuestas a través de la acción, de un plan en este caso. Entonces, que quede claro que estamos tratando de resolver, haciendo todos los esfuerzos humanos para poder atender o responder a esta pregunta problema, que es cómo atender los efectos provocados por las interrupciones en los últimos años y que inciden en el aprendizaje esperado de las personas estudiantes en nuestra asignatura, que es la materia de inglés. Entonces, entrando ya un poco, aterrizando, ya después de habernos ubicado y contextualizado, vamos a ver orientaciones específicas, perdón, generales para las ofertas, las diferentes ofertas de tercer ciclo, educación diversificada y lo que tiene que ver con EPJA, es decir, la educación para jóvenes y adultos en la asignatura de inglés. Entonces tenemos que ver esto desde las orientaciones curriculares. Cuando hablamos de orientaciones curriculares es a nivel de cómo se trabajan los currículos, porque tenemos inglés con diferentes modalidades. Inglés académico en colegios técnicos, tenemos inglés con orientación tecnológica, tenemos inglés INCO en los colegios de innovación y tenemos las modalidades de adultos. Entonces, a nivel curricular, que es el nivel más amplio del proceso, tenemos diferentes perspectivas, para ponerlo de alguna forma. En primera instancia, tenemos que tener 100% claro, porque incluso todavía, a pesar de que se dijo en algunos momentos atrás, a través de webinarios, cuál sería la dinámica de trabajo, vale la pena recalcarlo porque me han llegado consultas a nivel de mensajes sobre cómo se va a trabajar, si se va a utilizar siempre las PAP y siempre las GTA y todo eso. Bueno, recordemos, a partir de este año y en adelante, en lo consecutivo, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si me ayuda, por favor. Gracias. En lo consecutivo, el programa de estudio completo será el referente o es el referente para trabajar los cursos lectivos 22-25. Se espera que obviamente de aquí en adelante, pues también después del 25 se siga trabajando este elemento. En todas las ofertas y modalidades. Y cuando decimos todas las ofertas y modalidades, estamos hablando de todo lo que acabo de mencionar. El inglés académico, inglés académico en educación técnica, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, se deben tomar en cuenta los aprendizajes base definidos en las matrices de ruta de nivelación académica para cada unidad que se encuentran en la caja de herramientas. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Vamos a dejar de utilizar lo que son o lo que se conocía como las matrices de ruta de nivelación que venían en un Excel y que de ese Excel salían las plantillas de aprendizaje base, las vamos a dejar de utilizar como el referente para organizar el proceso. Pero eso no quiere decir que no vamos a tomar en cuenta cómo se distribuyó, cómo se organizó ese proceso en los años anteriores, porque recuerden que ellas constituyeron, esas matrices para la nivelación en ese momento, constituyeron una base fundamental priorizada de los contenidos que estaban, o de las diferentes unidades que estaban
propuestas para los cursos lectivos 2021 y 2020. Pero esto en relación al programa de estudios que tenemos que desarrollar a partir de este curso lectivo 2022. Entonces, vuelvo y repito y que quede 100% claro. El programa de estudio va a ser el referente para trabajar de aquí en adelante. No obstante, debemos seguir consultando, que quede claro, porque aquí yo digo una cosa y de pronto, si no entendimos, si no me quedó claro, entonces vengo y cambio el asunto y entonces hago un enredo y después después dicen el asesor dijo o hizo esto o lo otro. Entonces, no obstante, deben seguir consultando aquellos aspectos que se priorizaron en el 2020 y en el 2021 para determinar y hacer esa correlación de aquellos contenidos que se trabajaron en esos cursos lectivos anterior al 2022 y determinar el nivel de desempeño de esos contenidos en relación a lo que se tiene que trabajar ahora en forma regular, ¿verdad? Porque eso tiene una incidencia. Por lo tanto, a nivel curricular, la distribución de los escenarios del programa de estudio por oferta, pues tiene que quedar de la siguiente forma. Solo para que quede claro, se ha hecho esta graficación de la información porque algo que tiene que clarificarse es que todavía, a pesar de que el reglamento, el REA, dice de que tenemos 3 periodos, por una excepcionalidad a la norma que la puede tomar el ministro en calidad de excepcionalidad, se mantiene pues una cierta diferencia en el desarrollo de los periodos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir oferta por oferta. Tenemos acá ofertas académicas. Entonces, todo lo que es en instituciones de índole académico, ¿verdad? Porque aquí tenemos técnicos, pero hay inglés técnico, ¿verdad? Inglés académico dentro de un colegio técnico, están los colegios 100% académicos, etcétera. Bueno, entonces en las ofertas académicas siempre vamos a mantener, de acuerdo a la norma de la excepcionalidad, con base en lo que dice el ministro, de que vamos a mantener los 2 periodos, el periodo 1 y el periodo 2. Por lo tanto, en el periodo 1 vamos a desarrollar las unidades 1, 2 y 3 y en el periodo segundo las unidades 4, 5 y 6, teniendo en cuenta que recuerden que el nuevo plan de estudio tiene solamente 6 grandes unidades. En las ofertas de inglés para la conversación vamos a mantener la misma periodicidad. Periodo 1, unidades 1, 2 y 3. Segundo periodo 4, 5 y 6. Recordando que los talleres de inglés para la conversación, que son Cañas Dulces y Felipe Pérez, tienen que trabajar estas unidades 1, 2 y 3 en el primero y 4, 5 y 6 en el segundo, desde la parte con un énfasis en la parte auditiva y oral. No, sin embargo, eso no significa que no incluyan las otras destrezas, ¿verdad? Entonces, pero el énfasis está en la parte más bien oral. En la oferta bilingüe, es decir, los liceos experimentales y las secciones bilingües, estamos hablando de 2 instituciones en la DRE Liberia. La DRE Liberia tiene el experimental bilingüe de la Cruz y tiene la sección bilingüe de Guayabo, ¿verdad? Entonces, vamos a manejar igual 2 periodos. ¿Cómo viene eso? El plan de estudio estipula qué se ve en el primer periodo, por eso aquí dice según el scope and sequence.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Revisar ese scope and sequence para poder identificar qué va en el primer periodo y qué va en el segundo. Porque ahí es diferente, ahí ya no se manejan así como las unidades, entonces hay que revisar el scope and sequence. Y el área académica en los colegios técnicos profesionales, el primer periodo en décimo, unidad 1 y 2, en un décimo, es decir, que sería, por decirlo de alguna forma, décimo, unidad 5 y 6, y en duodécimo 3 y 4. Y en el segundo periodo, vean que es 3 y 4, 1 y 2, y la unidad 5. Esta es la distribución que hicieron los asesores nacionales para la malla curricular. Recuerden, y seguimos hablando del tema de malla curricular. Y en el caso de los CIPEC, IPEC-SINDEA, perdón, en el caso de los IPEC-SINDEA, tenemos que manejamos los 4 periodos. Entonces, para el módulo 46, manejamos que en el primer periodo se van a trabajar las unidades 1, 2, 3 y 4, en el segundo para séptimo, 5 y 6, 1 y 2, 5 y 6 para séptimo, 1 y 2 para octavo, 3, 4, 5 y 6 para octavo y la 1 para noveno, y luego en el último periodo, en noveno, las unidades 2, 3, 4, 5, 6. No se preocupen en tomar nota, no se preocupen, esta presentación yo se las voy a pasar para que les quede la información y se concentren en poner la debida atención. Y en el IPEC-SINDEA módulo 71 tenemos para el primer periodo las unidades 1, 2 y 3 en décimo, 4, 5, 6 en décimo. El tercer periodo abarca la unidad 1, 2 y 3 de un décimo y las unidades 4 y 5 de un décimo. Así está debidamente distribuido el aspecto curricular. Recuerden que, vuelvo y repito, lo curricular es la malla, lo amplio, las generalidades. ¿Verdad? Entonces, así es la debida distribución. En el caso de los, agregando para los experimentales bilingües y las secciones bilingües, también hay una distribución, acá se especifica, sobre todo para la asignatura de literatura, ¿verdad? Entonces tenemos por nivel y por periodo. Entonces, por ejemplo, no lo voy a leer todo porque esto es demasiada información. Entonces, por ejemplo, para séptimo año, en el primer periodo, tienen que ver 4 elementos. The purpose of literature, non-fiction, fiction, short stories, a nivel de predicting. Y en el segundo periodo siguen con short stories, luego pasan con fábulas, predicting, questioning and inferring. ¿Verdad? Y así viene para octavo, para noveno, para décimo, para undécimo y te especifica todos los elementos que ahí vienen. Entonces esta distribución, igual como va en la presentación y les va a llegar a todos, entonces pues ahí se van a ir ubicando y guiando con base en eso. Pero existe toda ya una estructura organizada, secuenciada, para que no anden dando tumbos. Es decir, para que no anden preguntando, ¿sí qué veo yo en el primer periodo de todo lo que tiene literatura en séptimo, en octavo, en noveno, etcétera? Ahora sí, de lo curricular, pues vamos a pasar a lo pedagógico. Muy bien, algunas generalidades importantes para que se pueda hacer esta articulación, para que tenga efecto positivo este plan de nivelación que se deben tomar en cuenta es, bueno,
Entre tantas cosas, bueno, importante promover ustedes como docentes, como personas docentes, promover un ambiente de aula amigable, ¿verdad? A welcoming environment according to the students' ages, their interests, their needs, and according to the context. In other words, you have to think about this as a situated, listen to this, very important, situated learning, aprendizaje situado. El aprendizaje situado es aquel que toma en cuenta las variables internas y externas para ubicar el proceso de aprendizaje de una forma factible y que esto te permita hacer un proceso situado, ¿verdad? Como dice el modelo, el enfoque pedagógico. Cuando hablamos de aprendizaje situado, hablamos de un enfoque pedagógico. Es buscar, es determinar a través de diferentes medios y con diferentes variables los aspectos que van a beneficiar todo el proceso de apropiación del aprendizaje. Y por eso tenemos que considerar la edad de nuestros estudiantes, y este año me tocó dar séptimo. Bueno, eso tiene un elemento importante que considerar, porque no es lo mismo los intereses, las necesidades, entre otras cosas, de los séptimos a los octavos, a los novenos, décimos, undécimos, a una especialidad, en un colegio técnico, en un colegio bilingüe, en una sección bilingüe, en un centro educativo para jóvenes y adultos. Todo varía, y si yo no hago ese proceso, no lo estoy guiando, y pues por lo tanto no estoy dándole la significatividad de este aspecto, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos todo eso, eso va a generar actitudes positivas y va a hacer un proceso de arrastre hacia el disfrute del aprendizaje del inglés, ¿verdad? Como lengua extranjera. Y vean que es nuestra asignatura. Ustedes tienen que encargarse, compañeros, y quiero aquí hacer un paréntesis importante, pero valioso y significativo, porque resulta que ustedes saben, el inglés siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca, debido a muchas variables y la gran coyuntura que hemos estado pasando, el inglés se ha vuelto mucho más importante hoy más que nunca. Vean cómo ha ido creciendo Liberia, la región como tal, con sites. Mucha gente ya trabaja o tiene una opción laboral, más bien voy a decir, en empresas como sites, como Amazon, y algunos quisieran tener eso. Y vean, es interesante que, por ejemplo, estaba escuchando a la esposa de mi hijo que me decía, vea, suegro, me decía, y esto como una anécdota, si a mí me hubieran dado un inglés mucho más fluido, ella está tomando un curso de inglés con el INA, un curso de inglés, o inglés en el colegio, que hubiese sido mucho más efectivo, quizás ya estuviera trabajando. Ella tiene un bachillerato en salud ocupacional y no sé qué en ambiente, y resulta que la mayoría de los trabajos le están pidiendo inglés, y entonces como no tiene inglés, no se ha podido emplear, entonces se metió a Lina y está estancada, y ella me exponía la queja, ¿verdad? Del tema de la calidad del inglés. Bueno, no, para nadie es un secreto de que sí, es complejo, porque quizás uno da la gran
la milla extra de trabajar duro para que los chicos aprendan, pero también está la otra parte de que el estudiante no está valorando, pero hay muchas variables. Sin embargo, esta es nuestra labor. Hay que seguir luchando, ¿verdad? Por aquello. Y cuando yo veo los datos, que por cierto, les voy a hacer una presentación de los datos por institución, de los niveles que alcanzaron los estudiantes en las pruebas pasadas de dominio lingüístico, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto, verdad? Esto es responsabilidad del docente, compartida del docente con el estudiante, porque uno ve los niveles y, por ejemplo, por citar una institución, el estudiante con identificación 32967, que son los últimos números de la cédula, del Instituto de Guanacaste, obtuvo un A1 y un A1 en ambas destrezas. O sea, estamos hablando de que se supone que un estudiante egresado de quinto año, el perfil de salida, según el plan de estudio, no debería ser ese. Bueno, ¿qué pasó ahí? Es la pregunta. Bueno, son tantas variables y yo no les, con este discurso no quiero decir que les estoy echando la culpa, porque aquí hay muchos factores. Es obvio que hay que verlo desde una visión compleja, multifactorial de eventos que han incidido en que, pues que pasen muchas cosas para obtener un resultado, etcétera, etcétera. Pero siempre se nos ha cuestionado y a mí siempre me ha dado coraje, ¿verdad? De que digan y hablen y digan cosas sobre los docentes de inglés, que no trabajamos, que los no salen hablando y que esto y que lo otro, pero bueno, hay que hacer un análisis profundo del asunto. Entonces, siguiendo con la presentación, un segundo aspecto es utilizar el aula y el espacio fuera del aula, ¿verdad? Del centro educativo, como un espacio de aprendizaje en donde se estimule la parte visual, la parte táctil, auditivo, kinestésico, es decir, los estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples, de manera que nosotros logremos estimular ese aprendizaje del inglés con todos los sentidos. Ya sabemos, para nadie es un secreto, y los que han, ustedes en bachillerato llevaron y siempre se habló de ese elemento, de los estilos de aprendizaje, las inteligencias, y cuando se pasaron a una licenciatura en inglés, lo volvieron a estudiar, y los que llevaron una maestría se volvió a enfatizar, y hay estudios científicos que así lo apoyan, ¿verdad? De que necesitamos hacer todos esos elementos para que el aprendizaje sea significativo. Entonces, una buena práctica va a consistir en eso, en propiciar esos espacios en donde se estimulen todos esos aspectos a la luz de los procesos de socialización, ¿verdad? Porque el inglés el desarrollo de las destrezas se da a nivel de aspectos sociales, de elementos sociales, para poder promover el uso del idioma, el desarrollo de las habilidades y evidenciarlos a través de su progreso en diferentes instancias, ¿verdad? Y eso obviamente va a promover la motivación de nuestros estudiantes. Ok, entonces, cosas que podemos hacer, ¿verdad? Ahora se utiliza mucho que en los centros educativos se le dé el aula al docente para que el estudiante llegue al aula, en vez de que el estudiante tenga el aula. Entonces, si usted tiene la posibilidad, posee su propio espacio, rotule su aula, decórela en la medida de lo posible. No es una exigencia, no es una imposición, pero recuerden qué bonito es crear ese espacio agradable para que el estudiante llegue y se sienta que ha cambiado de pasar de una clase de matemática a la de inglés,
de otra clase y llegue que se ve todo ese ambiente para el aprendizaje del idioma, ¿verdad? Con expresiones de uso cotidiano en la lengua meta, que se estimule visualmente, ¿verdad? La parte cognitiva del estudiante, que utilicen el cuerpo para aprender el aprendizaje. Es decir, esa aula como espacio de aprendizaje sin duda va a tener un impacto positivo. Importante, las normas de convivencia, el respeto. Vean que aquí queremos promover lo que es equality and equity. Por eso las normas de convivencia que promuevan el respeto, el aprendizaje, la cooperación dentro del aprendizaje cooperativo, la participación, la negociación, regulación, autorregulación, la integración. Es decir, todo ese espacio intercultural, incluso porque recuerden que tenemos, puede que tengamos estudiantes de otros países, entonces promover ese espacio intercultural para que se den ¿verdad? El respeto de todos, incluso hasta de las microculturas. De manera que se promueva un entorno seguro de aprendizaje y eso obviamente pues va a hacer que los estudiantes se sientan seguros. Existen teorías, ¿verdad?, que ya están probadas y requete comprobadas de que entre más seguro se siente el estudiante en el aula desde todo punto de vista, va a haber mayor participación, el que nosotros promovamos el respeto entre los demás, entre todos, va a hacer que yo me sienta más seguro, ¿verdad? De que tome risks, y que no se vea lastimada mi autoestima lingüística, ¿verdad? Porque tal vez yo no pronuncio como pronuncia el otro. Vean que a nosotros mismos, como docentes, incluso muchas veces en un asesoramiento, en una actividad donde tenemos que hablar inglés, no hablamos inglés porque nuestra autoestima lingüística nos inhibe de poder participar en una conversación con otros en el idioma. Entonces, seamos conscientes de eso y establezcamos esas normas de convivencia que van a promover todo, el respeto, la participación, la integración de los estudiantes y que ellos se sientan seguros y que nadie se va a reír porque no lo pronuncie bien o porque comete un error de gramática, en fin, tantos elementos que son importantes. De eso pasamos al planeamiento didáctico. Bueno, planeamiento didáctico es sin duda un elemento que corresponde ¿a qué? Corresponde al elemento ya de lo curricular, pasamos a lo pedagógico. Entonces, el planeamiento didáctico, como les dije en un principio, se va a constituir a partir del plan de estudio completo, pues este es el referente de este curso lectivo 2022 hasta el 2025 y en adelante, por supuesto. Es importante recabar de que de acuerdo con la circular DM00401 del año antepasado, 2020, y el anexo 1 del 30 de enero del 2020, la periodicidad del planeamiento y la plantilla de planeamiento de inglés tiene que ser basado ¿en qué? En 6 semanas. Entonces volvemos y que quede nuevamente claro. Tenemos que volver a entregar los planeamientos basados en cada 6 semanas. En el entendido, recuerden, y volvemos al tema, recuerden que el planeamiento de 6 semanas está articulado de 4 semanas de trabajo en el desarrollo, ¿verdad?, de las diferentes destrezas y las últimas 2 semanas para el proyecto integrado, para el mini project. Entonces recuerden que volvemos
Se había suprimido anteriormente el mini project, ahora se retoma, entonces por eso volvemos a la periodicidad de 6 semanas. Importante, el uso de la guía didáctica o lo que conocemos como Teacher's Guide, que están en la caja de herramientas, es un recurso de apoyo y ustedes no pueden, bajo ninguna circunstancia, y que quede claro, y lo digo categóricamente, y que quede 100% claro, no pueden presentar un Teacher's Guide como el planeamiento didáctico. La persona docente que haga eso se verá en una falta grave al hacer esta práctica. Si yo llego a un centro educativo y me encuentro con que el docente presentó el Teacher's Guide como la unidad de planeamiento, lo dejo por escrito y se lo hago notar al director del centro educativo y que le haga una amonestación, porque no pueden bajo ninguna circunstancia aducir de que el Teacher's Guide es el planeamiento didáctico. Es una guía, es un recurso de apoyo, y lo vuelvo y lo repito categóricamente, es un recurso de apoyo. La persona docente no debe olvidar la práctica responsable del planeamiento y su contextualización de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes. Es una irresponsabilidad quien agarra un Teacher's Guide y la aplica tal y como está. Y más grave, si la presenta como que fuera su planeamiento didáctico y se lo da al director de centro educativo. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, eso en cuanto a planeamiento didáctico. Ahora, en mediación pedagógica, en esta área es importante que ustedes sigan mediando su clase en inglés. Algunos van a decir, es que no me entienden, que no sé qué, que no sé cuánto. Vean, chicos, a mí no me van a decir que no se puede. Sí se puede. Ustedes tienen que adaptar la cantidad y la complejidad de lo que les hablan a los estudiantes en inglés. El estudiante tiene que ir en un proceso de acomodamiento, un proceso de acostumbramiento al uso del inglés para el proceso de la mediación. ¿Qué es lo que tienen que ir haciendo? Crear rutinas. Para poder mediar su clase en inglés, ustedes tienen que crear rutinas. Entonces le enseñan survival vocabulary and expressions, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que le van a enseñar, por ejemplo, open your books, take out your notebooks, take notes, y empiezan a enseñarle todas esas frases. Las pueden pegar en las paredes, aunque sean aunque sean en pedazos de cartulina sencillitos. Muchas veces no hay que hacer cosas tan caras, tan elaboradas para poder hacerlo, incluso a ellos mismos. Ponerlos a hacer, cuáles son las que creen que son importantes, que deben recordar para ir al baño, ¿verdad? Para el classroom language, el lenguaje de la clase que hay que utilizar para comunicarse, para trabajar dentro de la dinámica de la mediación pedagógica, del aprendizaje. Eso ustedes tienen que hacerlo y recordar que siempre el proceso de adquisición de una lengua desde Second Language Acquisition, siempre el estudiante, aunque ya traen un proceso de primaria, siempre vamos a partir de que el ciclo se repite. El estudiante de séptimo va a entrar en un periodo
tipo de silent period, va a entender más de lo que produce, pero no significa que no vaya a producir. Puede producir de acuerdo a lo que su proceso cognitivo le va a ir permitiendo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hablarle también en función de eso. Y conforme el estudiante se va acostumbrando y va adquiriendo por uso y constante uso y escuchar y reforzamiento, entonces él va a ir adquiriendo e incorporando eso a su repertorio lingüístico. Entonces, no es posible que un docente hoy día, con tantos recursos, esté dando una clase de inglés en español. Inaceptable. Es inaudito que un docente de idioma extranjero inglés dé la clase de inglés en español. De acuerdo a las características, al nivel del estudiante, debe presentar el idioma, debe mediar la clase en inglés, ¿verdad? Y promover el uso del inglés, ¿verdad? El uso mismo del inglés entre los estudiantes en todos los espacios posibles. Y vean que dice dentro y fuera del aula. Entonces, se los topan en el recreo, háblenles en inglés. Lo poquito, aunque sea lo básico o lo necesario, pero que el estudiante se sienta obligado a, ¿verdad? Entonces, que si estamos en el recreo o en un acto cívico, ¿verdad? Y están haciendo bulla, entonces que ustedes les digan, students, please be quiet. ¿Verdad? Entonces, o que quieren llamar a un estudiante, Carlos, come, o Carlos, can you please pick the trash? Cosas como esas, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que que el proyecto funcione. Si es posible, como proyecto, dentro de las clases, de los reforzamientos de los contenidos, que hagan frases y que ellos las peguen en los espacios públicos externos a la institución. Por ejemplo, no pise el césped, o cuidemos el ambiente, o be polite, no sé, be courteous, be positive. Tantas cosas que se pueden hacer y pedirle a los estudiantes que es lo que queremos. Importante, número 2, en la mediación pedagógica, hacer un uso efectivo del tiempo, ¿verdad? Utilice el tiempo de clase de forma efectiva a través de su planeamiento, ¿verdad? En las lecciones, que especifique la secuencia didáctica de cada tarea, su respectiva competencia y el tiempo asignado. Recordemos que nosotros tenemos diferentes destrezas, cada destreza va a venir con una secuencia de trabajo a nivel didáctico y tiene diferentes pasos, ¿verdad? Tenemos toda la parte introductoria, el pre-task, después entramos a los otros elementos donde tenemos el listening for the first time o reading for the first time, etcétera. Y así cada una tiene su tratamiento, cada destreza tiene su propia personalidad, su propio proceso, entonces hay que ser efectivos en el desarrollo de esa secuencia didáctica con cada uno de los tasks que están inmersos ahí, ¿verdad? Y con los tiempos. Sin duda, el elemento estrella en el plan de estudios de inglés es el enfoque accional. Tener claro, si no me queda claro, repaso, busco. Más adelante yo les voy a dar un refrescamiento del enfoque accional nuevamente. Bueno, ¿qué es el Action Oriented Approach? Entonces yo busco, investigo, veo videos en YouTube que salen ahí cosas. Entonces, para que ustedes los estén repasando y se estén actualizando, siempre van a haber cosas, que
que van saliendo y que van a ayudar a operacionalizar los procesos, nuevas ideas, etcétera, ¿verdad? Entonces, implementar ese enfoque accional, el Action Oriented Approach, mediante distintos tipos de tareas, ¿verdad? Recuerden que para nosotros las tareas son los tasks, porque implementamos junto con el enfoque accional el Task-Based Approach. Eso es lo que le va a dar vida al enfoque accional, ¿verdad? Los tasks, ¿verdad? Aquellas que van a incluir, y recordando que los tasks, algo que los define tanto al task como al enfoque accional, son que están basados en las situaciones de vida real. Entonces, si yo estoy viendo X, Y, Z tema, pensar cómo ese contenido se visualiza en la realidad. ¿Cómo lo abordo desde la realidad, desde la cotidianidad, desde la autenticidad para poder hacer que sea significativo y que a la vez desarrolle la competencia lingüística con la que estoy trabajando? ¿De acuerdo? Por eso, como viene el punto 4, tenemos que diseñar tareas que integren las destrezas. Es importante que yo, por ejemplo, si estoy enseñando o desarrollando una lección que está basada en listening, que yo pueda hacer los procesos que integren las destrezas. Entonces, from listening, de escuchar a escribir, por ejemplo, from listening to write, from listening to speak, ¿verdad? Por lo general tratamos de hacer una destreza, trabajar una destreza receptiva con una destreza productiva. Por eso les pongo el ejemplo de que dentro de todo yo sé que el énfasis de ese can-do statement va a ser listening, pero yo puedo llevar e integrar, y debo hacerlo, integrar the listening from listening to speak, por ejemplo, ¿verdad? Y que eso pues también yo lo vaya sistematizando en una evaluación formativa y que eso también se vea, ¿verdad? Se vea inmerso y que se recicle, que se esté usando y recontrausando durante todo el proceso, y con especial énfasis en el mini proyecto integrador, mayormente o con mayor énfasis en aquellos descriptores de producción oral y escrita, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos hacer. Vamos a ver, voy a hacer una pausa aquí porque veo que Katia Medina tiene una pregunta. Y luego Dorita. Listo. Sí, puede hablar. Vea, Max, yo estoy sumamente sorprendida cuando usted me dice a mí que el Teacher's Guide no es mi planning, ¿verdad? Porque yo siempre había manejado que ese Teacher's Guide era lo que yo le tenía que dar a mis estudiantes. O sea, entonces, ¿para qué se reunieron un montón de gente, yo no sé cuánto tiempo allá en San José, haciendo ese montón de actividades, haciendo ese montón de cosas que hay ahí en ese Teacher's Guide para que no lo usemos? O sea, yo le quito muchas cosas porque eso es imposible darlo en 4 lecciones, ¿verdad? Todas las actividades que hay ahí. Pero yo yo doy eso porque yo siempre lo he dicho, y a los compañeros con los que planeo les he dicho, Willas, es que así el Ministerio de Educación no me va a poder decir a mí que yo estoy dando algo que nada que ver, porque yo estoy utilizando las actividades y todo lo que está en ese Teacher's Guide, Max. Entonces, ¿para qué no dan eso a nosotros? Entonces, mejor nos dan un tema y yo despliego el tema y yo hago lo que yo considero adecuado en 3 lecciones, que por ejemplo hoy perdí todas las lecciones de inglés académico de noveno por esta reunión, entonces yo ya no los vi esta semana, o sea, ya mi guide no me sirve, ¿verdad? Mi planning, perdón. Mi pregunta es, Max, entonces,
¿para qué tenemos ese Teacher's Guide con todas esas actividades? A mí algunas me parecen muy interesantes y muy bonitas y yo las he hecho en mi aula. O sea, entonces yo no puedo utilizar ninguna actividad de las que vienen ahí. Entonces, ¿qué usamos? O sea, me da libre albedrío como las universidades. Entonces, uso lo que yo quiero de actividades guiándome en ese tema que usted me da a mí. Esa sería mi consulta, Max. Bueno, primero que todo, creo que tenemos que ser un poco respetuosos, Katia, con todo cariño y respeto. Yo le digo que no es la forma de decir, entonces, ¿para qué hicieron todo eso? Creo que tanto los asesores nacionales como los regionales merecen respeto, porque sí, es cierto que nosotros hicimos ese trabajo, porque nos reunimos y también utilizamos docentes para tener la perspectiva docente y hacer cosas que fueran utilizables en el aula. Bueno, mis disculpas, perdón. Okay. Segundo, yo en ningún momento he dicho que no pueden utilizar eso, Katia. Lo que yo dije es que no se vale que los docentes agarren tal y como está la guía que viene ahí y digan, este es mi planeamiento. Eso es lo que no se vale. Usted y todos, cada uno de ustedes, tienen que agarrar y hacer un proceso de reflexión de acuerdo a los intereses, necesidades, estilos de aprendizajes, inteligencias múltiples y del contexto para determinar qué elementos de los Teacher's Guide me sirven y que yo voy a incluir en mi planeamiento didáctico. Entonces y usted lo dijo claro, usted agarra de todas las actividades, usted determina cuáles sí y cuáles no, y las contextualiza, porque ellas están hechas de una forma genérica, amplia, ¿verdad? Entonces usted debe hacer un proceso de reflexión y poder decir, así como viene estructurado, porque ya ellas te dan una guía estructurada y organizada de qué es lo que vos vas a ver en ciertos momentos. ¿Dónde le vas a meter la mano? ¿Dónde le vas a meter el bisturí? ¿Verdad? Te vas a meter el bisturí a nivel de la columna de mediación pedagógica, porque usted tiene que tener la capacidad crítica, pedagógica, didáctica, para poder determinar qué actividades sí, y si esa actividad es pertinente de la forma en que viene en el Teacher's Guide, o yo debo hacerle una modificación, una contextualización, una simplificación, ¿verdad? Y así entonces hacer un proceso que sea realmente situado, ¿verdad? Adaptado a las necesidades de mi grupo. Y vean que no todos los grupos son iguales. Puede ser que lo que yo agarré del Teacher's Guide y lo modifiqué para mi planeamiento, para los estudiantes del 7.1, no sea necesariamente lo mismo que yo le hago al 7.2, al 7.3 y al 7.4, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso que se quiere. ¿Con qué objetivo se realizaron los Teacher's Guide? De facilitarles, primero, una estructura organizativa y segundo, un banco de ideas generales, macro, de cosas que se pueden hacer con base en cada uno de los themes y los escenarios, ¿verdad? Scenarios and themes, y para cada elemento de los que son los can do statements, ¿verdad? Entonces ese fue el objetivo. Entonces ahora yo más bien te pregunto y te devuelvo la pregunta. Con esto que te estoy que te he dicho, he podido responder a tu pregunta, a tu planteamiento. Sí, gracias, Max. Desilusionada la vida, pero gracias. Bueno, lamento que estés desilusionada, pero
creo que no, entonces creo que si todavía está esa inconformidad con cómo está organizado, creo que más bien es una cuestión de comprensión, ¿verdad? No estamos visualizando el proceso de la forma que debe ser, ¿verdad? Creo que no hemos comprendido cuál es el uso de los Teachers Guide, cómo se puede usar, cuál fue el propósito con el que se creó. Entonces quiere decir que más bien no hemos podido visualizar el apoyo con que se creó este material. Dorita Belmonte. Buenos días, ¿me escuchan? Good morning. Saludos, Max, saludos a todos. Saludos. Me parece excelente, siempre se ha promovido que los teachers usemos el idioma inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero quiero aprovechar, Max, de parte tuya como asesor, nos des ese respaldo en nuestras instituciones, porque resulta que tú empiezas hablando inglés y enseñando y todo lo que sugeriste de los carteles, de usar los commands en inglés, etcétera, pero resulta que llegan y se quejan padres, estudiantes que no le entienden al teacher, etcétera, etcétera, ya opina comité de evaluación, opina jefatura, y entonces que se explique para que los estudiantes entiendan en español. Entonces yo no sé si se puede hacer por parte de la asesoría un documento para las instituciones donde se refuerce, ¿verdad? Que es una obligación de que las clases de inglés van a ser o sean totalmente de inglés y así se van a desarrollar. Eso sería con respecto a lo de Katia. Yo no sé, Max, de hecho se toma como guía exactamente porque para eso hubo un trabajo fuerte, pero yo, a ver si lo entendí, digamos, en actividades de mediación, lo que hago es, por ejemplo, después del diagnóstico, y en eso estoy trabajando, realizo actividades que suplan las necesidades de los mismos estudiantes en una sección. Por ejemplo, arroja que algunos reaccionan muy bien a actividades de listening, otros a actividades con movimiento, etcétera, etcétera. Entonces mezclo diferentes actividades, tomo referencia de algunas de ahí y pues las adapto. No sé si lo estoy haciendo bien, pero así estoy, no he entregado el plan, estoy haciéndolo. De hecho, todavía no estamos acomodados en mi colegio y eso nos permite pues tener un tiempo más. Claro. Me dice si estoy en lo correcto o hay algo que corregir. Gracias. Correcto, correcto, Dorita, así es. Usted agarra usted ve cuáles actividades sí le funcionan porque usted visualiza que el estudiante a eso sí va a poder responder, muchas veces el nivel está más arriba de lo que debería, entonces usted lo reacomoda, la actividad tal vez viene muy general, entonces usted le mete más pasos para hacerle más scaffolding, más andamiaje. Puede que de todas las actividades que están ahí, usted siente que definitivamente, tal vez si vienen 5 actividades, usted dice, bueno, de estas 5, creo que solamente 2 me sirven, entonces usted se crea otras 2. Lo que estás haciendo está bien, exactamente. Eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que usted, a la luz del diagnóstico y de una observación in situ, ¿verdad? De tus estudiantes, vos podás tener un criterio amplio para una toma de decisiones informada para poder hacer un planeamiento que vaya de acuerdo con las características de ese grupo. Y con respecto a lo de las clases, sí, lo voy a tomar, ya lo anoté para para hablarlo directamente, porque tenemos reuniones con directores de centros educativos, tenemos reuniones con comités de evaluación, etcétera, y esa va a ser mi premisa, ¿verdad? De llevar y decirlo directamente a las personas encargadas para volverles a recordar, porque no es que no lo sepan, es que ellos están en una zona que quieren complacer a todo mundo. Entonces, cuando el padre de familia, sí, voy a hablar, voy a decirle, voy a
a cambiar este asunto, ¿verdad? Para que decirle a la teacher que no dé la clase en inglés, o sea, que dé una clase de inglés en español, y eso sí lo... Pero sí, voy a retomarlo, claro que sí. Gracias por los aportes también. María. Hola, buenos días, Max, compañeros. Saludos a todos. ¿Me escuchan? Sí. No, básicamente es para apoyar un poco la idea de Dorita y de Katia. En cuanto a lo de Katia, de los Teacher Guide, pues yo estaba un poco confusa también porque siento que sí, son demasiadas actividades, entonces ¿en qué momento voy a dar todo eso? En realidad no he recibido ningún grupo de inglés académico hasta el momento porque todos los que ha tenido asignado en estas semanas que han transcurrido ha sido las de inglés conversacional. Más sin embargo, mi pregunta entonces sería, Max, en esto de los Teacher Guide voy a tomar todo lo que es, digamos, la parte que viene en el programa y lo único que voy a cambiar o mejorar de acuerdo a mi situación real de mis estudiantes sería la parte de mediación pedagógica. ¿Es Correcto, así? correcto. No voy a cambiar las demás cosas que ya vienen del programa. No, no, ya recuerden Ok. que los Teachers Guide tienen una particularidad muy importante. Los Teachers Guide en las columnas que no corresponden, en las demás columnas, aparte de la mediación pedagógica, que esa columna es estrictamente flexible, porque usted puede jugar en el sentido no literal, ¿verdad? De la palabra, es decir, jugar tiene flexibilidad para poder cambiar, adaptar, etcétera. A diferencia de esa columna, lo demás viene de una forma que ya está estructurada por medio de lo que se conoce como scope and sequence. Ya la asesoría nacional y regional establecieron una serie de can-dos, ¿verdad? Y sus evaluaciones que están distribuidas para todas las unidades. Cada unidad está distribuida con una serie de componentes que ya están dados y que deben desarrollarse así y que vienen por semana, ¿verdad? Para cada unidad, cada team, ¿verdad? ¿Dónde juega el docente? ¿Dónde adapta el docente? ¿Dónde reconfigura? Usemos esa palabra, ¿dónde reconfigura el docente basado en un diagnóstico y en la observación in situ, etcétera, etcétera, en la columna de mediación pedagógica? Ok. Ok, y lo otro, cuanto lo que hablaba Dorita del asunto de dar clases en en inglés en español, pues al menos de mi parte yo trato siempre de dar una clase no a un 100% en inglés porque a veces es un poco complicado, pero por lo menos uso, qué sé yo, un 70-30, una cosa así, para aquellos estudiantes que están empezando a acostumbrarse, porque por ejemplo, yo recibo un grupo que viene de 11º año, ya ellos traen una carrera, un acostumbramiento, digámoslo así, desde 7º a 5º, y cómo lo voy a hacer yo de un solo ponerlos a hablar, nadie me va a participar, nadie me va a hacer nada, porque todo el mundo se va a sentir frustrado y probablemente en la siguiente clase no tenga nadie. Entonces yo creo que eso es un proceso, digamos, si yo agarro un grupo de 7º es diferente porque lo estoy empezando a hacer a mi manera. Entonces yo creo que también debe haber como un proceso de unas 2-3 semanas o un mes probablemente a empezar a enseñarle a los estudiantes ese vocabulario de sobrevivencia exactamente para que ellos vayan empezando a acostumbrarse al teacher que les da en ese momento, ¿verdad? Claro. Pero también recordemos que tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales que no puedo llevar un grupo a un mismo ritmo y así como decir, voy a dar mi clase 100% en inglés, pues eso sería lo ideal. Yo creo que todos nos preparamos y estudiamos porque eso es lo que a nosotros nos gusta, nos encanta, pero no es la realidad que tenemos en un aula, ¿verdad? Claro. Entonces yo siento que muchos padres de familia al menos me han externado a mí es eso. Profe,
¿cómo hago yo para ayudarle a mi hijo si yo ni siquiera fui a la escuela? O sea, no sé ni siquiera leer ni escribir en español, mucho menos voy a poder ayudarle a mi hijo a hacer una tarea. Entonces eso me obliga a mí, en una tarea, a poner las instrucciones en español y en inglés. Imagínate todo el trabajo que hay que hacer, estar en traducir una cosa en otro idioma para poder llegarle al profundo del dilema. Entonces también yo creo que en esa, no sé, en esa sugerencia que tal vez usted va a hacer a los directores, también hay que ser como un poquito, tener un poquito de cuidado en ese sentido, siento yo, porque me parece a mí que todo este proceso de las guías fue así. Había que traducir prácticamente todas las instrucciones e inclusive los indicadores, porque los papás no sabían ni qué era lo que yo estaba evaluando. Entonces no sé tal vez cómo darle un pre a los chiquillos para que ellos entiendan que eso va a ser así. Me explico. Claro, claro. No. Okay. Yo por eso lo dije, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Ajá. Y claro, ustedes tienen una autonomía relativa en el aula. Ustedes van a determinar hasta qué punto utilizan y cuándo utilizan español, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Tratando, esforzándonos para que la clase vaya progresivamente aumentando en el uso del idioma, ¿verdad? Y como decís vos, y lo dije yo anteriormente, es un proceso, ustedes los irán acostumbrando metodológicamente hablando, ¿verdad? Didácticamente hablando, para que eso se dé y sea factible, ¿verdad? Obviamente hay flexibilidad, hay un margen de tiempo y todo eso, pero tenemos que esforzarnos nosotros y hacerlos conscientes a ellos de que si quieren desarrollar y si nosotros queremos sacar un producto según el plan de estudio que cumpla con los perfiles de salida, tenemos que hacer el esfuerzo de que el estudiante se acostumbre a escuchar el inglés, a utilizar el inglés, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Así es que, pues estamos bien, estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Max. Bueno, gracias. Cintia. Sí, buenos días. Para el caso de nosotros que ya entregamos planeamientos basados en el Teacher's Guide, ¿cómo hacemos? Ok. Se sacó rato para sentarse y acomodarlos y ponerle algunas modificaciones ahí con respecto a los estudiantes de adecuación, la parte de nivelación y ya todo eso. Por ejemplo, en mi caso yo ya lo entregué, pero lo hice muy basado en el Teacher's Guide. El año pasado yo lo trabajé así, no tuve problemas con el Teacher's Guide. Bueno, yo diría que, bueno, por esta vez estaría bien, ¿verdad? Que, digamos, dejémoslo pasar para que no haga doble trabajo y todo eso, pero entonces la segunda, qué sé yo, porque ahorita usted entregó nada más uno de 6 semanas, ¿verdad? En 6 semanas más tiene que entregar otro. Entonces, a partir de la otra, para que hagamos ese proceso como corresponde. Sí, y bueno, al menos a nosotros en el colegio nos dijeron que la parte de adecuación, como antes, ¿verdad? Que la pusiéramos como que la pusiéramos en otro color, como el año pasado, para hacerle la acomodación, así, que era adecuación dentro del mismo planeamiento. Se hace así todavía. Sí, perdón, no te escuché bien porque a alguien se le activó ¿me puedes volver a hacer la pregunta, el comentario? Sí, bueno, que con la parte de adecuación, con estos chicos, a nosotros en el colegio de Quebrada Grande nos pidieron que lo hiciéramos parecido al año pasado, que la actividad del estudiante de adecuación lo metiéramos en el mismo planeamiento y con otro color. Ajá, sí, está bien, es válido, todavía se puede hacer perfectamente. Está bien, gracias. Bueno, excelente. Muy bien, sigamos. Luego, otro aspecto importante tiene que ver con la gramática. Vamos a ver. Los programas de inglés nuevos 2016, a diferencia de los anteriores, no son tan gramaticales.
Sí se utiliza la gramática porque ahí vienen los sentence frames, pero eso tiene que hacerse de forma inductiva, en un balance, inductiva, deductiva, ¿verdad? Entonces, enseñar la gramática combinando ambas metodologías, recordándoles que lo inductivo es cuando nosotros le enseñamos al estudiante a utilizar una estructura gramatical que se conoce como sentence frames en el programa de estudio a través del uso, ¿verdad? Del uso. Eso es inductivo. El estudiante llega a comprender. The student is able to figure out, ¿verdad? Es capaz de comprender el uso de una estructura gramatical de forma que no se le explica de forma literal aquel aspecto gramatical, a diferencia de lo deductivo, ¿verdad? Que al estudiante se le explica cuál es la regla, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener un enfoque combinado entre lo inductivo y lo deductivo del aspecto gramatical, pero dentro de la parte comunicativa y no de forma aislada. Entonces, por favor, encarecidamente, con todo cariño, yo les pido que no enseñen gramática, que no se pongan a dar una clase de gramática donde que es 100% deductiva y que ustedes saquen el tiempo específico para decirle, chiquillos, vamos a ver el tiempo verbal tal, ¿verdad? Si ustedes ven y utilizan el discernimiento, la experticia, la observación, si ustedes ven que el estudiante no logró entender de forma inductiva el uso de esa estructura gramatical, entonces sí recurren a la parte deductiva. Pero si el estudiante lo logró inductivamente, sigamos, avancemos, sigamos fluyendo, ¿verdad? Entonces, ahí va caminando, así va a ir caminando el asunto. Entonces, recuerden ese aspecto, ¿verdad? Si inductivamente el estudiante no logra utilizar correctamente eso, entonces yo recurro a la parte deductiva. Punto 6. Importante. Parte de que el estudiante, y nos ha pasado a nosotros cuando fuimos estudiantes, y nos pasa incluso hoy día, como personas que usan el idioma. No nos sentimos seguros con la pronunciación, entonces no participamos. Por eso nosotros tenemos que utilizar mucho en la mediación pedagógica los pasos del método RAP, ¿verdad? Para desarrollar la competencia fonológica, que es que ustedes hagan siempre, 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 sea que estén dando listening, speaking, reading and writing, que hagan procesos de recognition y especialmente cuando están dando conciencia fonológica, que hagan primero recognition, que es que el estudiante reconozca el sonido, luego de que lo reconoce utilizando diferentes estrategias de mediación pedagógica, que el estudiante articule. Eso sería una práctica controlada, eso sería un control practice. Lo más típico de un articulation dentro de un control practice sería que ustedes lo pongan a que repitan después de ustedes. Entonces, repeat after me, ¿verdad? Primero, they recognize. Later, they articulate by having students to participate in a control practice activity where students repeat and repeat and repeat and repeat until they master the sound articulation or the word articulation, ¿verdad? Y luego que ellos practiquen, ¿verdad? Que ellos practiquen utilizando un modelo. Entonces ustedes le dan una estructura donde ellos deban, ¿verdad?
no sé, un juego donde le sale, escogen papelitos al azar o un número al azar y entonces les salió una oración donde sale esa palabra y ellos practican, ¿verdad? Entonces ellos leen the whole sentence. Y por último, free production, ¿verdad? Ya el estudiante cuando se siente más empoderado, entonces ustedes lo dejan a él, ya le dicen, bueno chicos, ahora sí, utilizando en este tema y utilizando el vocabulario que aprendimos, háganse una conversacioncita, etcétera. Entonces ya eso es production, ¿verdad? Y ese es el modelo RAP. Y número 7, seguir la secuencia pedagógica del plan de estudios que responde al nivel y modalidad que imparte. ¿Qué es la secuencia pedagógica? Cuando hablamos de secuencia pedagógica, compañeros, compañeras, es cuando nosotros seguimos las etapas, ¿verdad? The scaffolding process de cada destreza, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy enseñando listening, hago un pre-teaching. Después del pre-teaching, entonces vienen las otras etapas, que sería el pre-listening, listening for the first time, listening for the second times, assessment, todo el proceso, ¿verdad? Esa es la secuencia pedagógica. Y recuerden que cuando hacemos listening es diferente de reading, que cuando hacemos writing y cuando hacemos speaking, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, writing utilizamos mucho el modelo académico, ¿verdad? Donde hacemos editing, pre-writing, drafting, publishing, todo ese proceso. Entonces, esa es la secuencia didáctica, ¿verdad? Seguir ese proceso. No nos podemos olvidar de eso porque eso es lo que les permite al estudiante ir en una secuencia articulada, lógica, cognitiva, etc. Entonces, no nos brinquemos pasos. Ahora, hablando de los recursos para la mediación, tenemos muchos recursos. Si algo se ha preocupado, ¿verdad? Se ha preocupado las asesorías nacionales es en brindarle recursos al docente y más que todo al estudiante para que pueda tener opciones para un aprendizaje mucho más integral. Entonces, recordarles ahí la relevancia y la pertinencia de que ustedes en esos recursos para la mediación utilicen cosas que sean auténticas, ¿verdad? Tanto orales como escritos, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿qué recursos puedo utilizar yo? Muchos, ¿verdad? Videos, documentales, canciones, poesías, tarjetas, desplegables, brochures, literatura. En literatura hay mucho como non-fiction para trabajar lo que son, no sé, noticias, emoticones, anuncios, bueno, en fin, creo que hay mucho material que ustedes pueden utilizar y que viene en inglés para que ustedes lo incluyan en la mediación pedagógica, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que su mediación y los materiales que utilicen o los recursos que utilicen sean mucho más efectivos. Entonces, importante que ustedes reflexionen en el qué, es decir, qué recurso material voy a utilizar, para qué lo voy a utilizar, cuándo voy a utilizar ese recurso, cómo, ¿verdad? Eso es parte de la mediación y de la toma de decisiones. ¿Cómo voy a utilizar ese material o ese recurso para la mediación? El dónde, el cuánto y el para quién cuando usted lo selecciona. ¿Saben qué importante pensar en esto? ¿Qué recurso? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Dónde? El dónde puede incluso ser tomado en cuenta para pensar en dónde, en qué destreza puedo utilizar este recurso. En un listening, un speaking, en un reading, en un writing. ¿Cuánto de ese recurso puedo utilizar? Una parte, todo, la mitad. ¿Y para quién? Cuando hablamos de el tipo de estudiantes, si son séptimos, octavos, novenos, séptimos, undécimos, duodécimos, etcétera, ¿verdad? Y algo muy importante, chicos, y que se nos enfatizó muchísimo,
es la DDC, que es el Departamento de Desarrollo Curricular, es el uso de los libros. Debemos acatar lo establecido y vean que ya eso está normado por el Consejo Superior de Educación. Imagínense, desde 1999 no debemos, y vuelvo aquí, voy a ser muy enfático, no podemos utilizar un libro de texto para trabajar, es decir, para agarrarlo como base en el aula. Ojo, que quede claro y no se malinterprete, ¿verdad? Que no se malinterprete. Yo no he dicho que el docente no pueda utilizar un libro, ¿verdad?, para poderse apoyar para la mediación pedagógica. Lo que no está bien es que a cada estudiante se le pida tener un libro de texto y que ese libro de texto sea la base del proceso de aprendizaje del inglés. Es lo que no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo como docente, yo puedo tener un libro de cada nivel. Pongamos, por ejemplo, Cintia. Cintia es la única teacher en la escuela, en el colegio de Quebrada Grande. Y como ella tiene todos los niveles de primero a quinto, de séptimo a quinto, entonces ella va a poder tener un libro de cada uno y de ese libro va a sacar cosas para la mediación pedagógica, ¿verdad? Y se va a apoyar en lo que el libro le puede ayudar en muchas actividades, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, de que siempre la mediación pedagógica va a estar basada en un libro de texto, ni tampoco va a ser que los estudiantes, todos, los séptimos y los octavos, etcétera, tengan su libro de texto, ¿verdad? Entonces, eso que quede bien claro. Así como especifiqué, que quede claro, el Teacher's Guide es un elemento como un recurso, porque aquí vean que tanto el libro como el Teacher's Guide son un apoyo para la mediación pedagógica, pero no son la base de la mediación pedagógica. No se vuelven una Biblia y la siguen al pie, así, sobre todo porque estamos hablando de que la mediación pedagógica es flexible, es contextualizada, va de acuerdo a los intereses, necesidades, características, contexto, etcétera, de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, que eso quede debidamente clarificado. Ok, chicos, son las 9:40. Son las 9:40. Vamos a tomar un break para que todos nos estiremos, nos tomemos un fresquito, vayamos a hacer nuestras necesidades si hay que irlas a hacer. En fin, lo que quieran hacer. Entonces son las 9:40. Entonces volvemos a las 10 en punto, ¿de acuerdo? 10 en punto, arranco nuevamente. Todos aquí, por favor. Ok, gracias. Gracias. Gracias.